día de hoy vamos a ver la segunda y la tercera iglesia, hermanos. Si tienen ahí sus Biblias, les pido por favor que abran sus escrituras en el capítulo 2 de Apocalipsis, hermanos. Preparen sus Biblias, vamos a tener un tiempo de estudio esta tarde. Gracias a todos los que nos acompañan esta tarde y esperemos que muchos más se puedan ir siguiendo conectando, hermanos. Apocalipsis 2, vamos a leer versículos 8 al 11. Y en tanto ustedes encuentran su parte escritural, vamos a hacer una oración para que el Señor esta tarde sea hablando a nuestros corazones. Bendito Padre, Señor, muchas gracias te damos. Gracias, Dios, porque a la distancia, Señor, nos conectamos, Dios, para poder conocer más de ti. Para que tú traigas a nuestro corazón un bálsamo fresco, Señor, a través de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús yo te ruego que tú bendigas a cada uno, Señor, de los que escuchan, Señor, enseñanza, que tú hables a nuestros corazones, que tú traigas, Señor, una palabra de aliento, Señor, que tú traigas respuesta a las preguntas de mis hermanos a través, Señor Dios, de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, usa nuestras vidas y seas tú glorificado por siempre y para siempre, mi Señor. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a estudiar hoy el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y dice así en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y hermanos, esta es la segunda iglesia del libro de Apocalipsis. Esmirna fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, aproximadamente en el año 53 después de Cristo. Esta iglesia geográficamente está situada en la costa occidental de Asia Menor. Está en un puerto, lo que la hacía una ciudad mercantil muy próspera. Es la segunda de las 7 iglesias a quien Jesús dirige su mensaje. Su nombre, hermanos, significa mirra. Y normalmente a lo largo de la Biblia, la mirra, hermanos, tiene un simbolismo de sufrimiento. Y justamente el nombre de esta iglesia da mucho mensaje hacia lo que estaban viviendo los esmirnenses. En el versículo 8, Jesús se presenta como el primero y el postrero. Y cuando Jesús hace esa afirmación de sí mismo, Él nos está diciendo, hermano, que Él es desde el principio de los tiempos y será hasta el final de ellos. Él es el Señor de la historia. Como dice la descripción de este mismo libro, que Él es el Alfa y la Omega. Él conoce todos los tiempos, porque Él ha estado en todo ese tiempo. Y Jesús continúa, hermano, describiéndose a sí mismo como el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Y cuando nosotros estudiamos el original de estas palabras, cuando se traduce estuvo muerto, sí está bien traducido, sin embargo, eugeneto necro es el griego, hermanos, y dice que tiene una connotación de que sí fue muerto, pero en realidad fue asesinado por una mano ajena, una mano enemiga, pero que al final de ese momento, Él venció a la muerte. Y con Él, hermano, tú y yo también. Y cuando Jesús
empieza a dar su mensaje en el versículo 9. Es la primera iglesia, hermanos, a la cual Jesús no le hace ningún reproche. Cuando estudiemos las 7 iglesias, solamente 2 de las 7 tendrán esta característica. ¿Y qué hace, hermano, que Jesús reconozca a esta iglesia? Vamos a estudiar. ¿Qué nos dice? ¿Cómo fue la redacción del apóstol Juan, que nos va a dar luz, hermano, acerca del verdadero mensaje que Jesús quiso dar a la iglesia de Esmirna, pero que también hoy Dios desea hablarnos a nosotros? Cuando Jesús le dice que dice en el versículo 9, yo conozco tus obras. Jesús hace un reconocimiento al decir que Él ha visto, hermanos, sus obras. Cuando nosotros contemplamos esta característica de Jesús en ese conocimiento que Él tiene de todo, como lo veíamos en la primera descripción que Él da de sí mismo, que es el primero y el postrero, que Él ha sido siempre. Entonces Él conoce, hermanos, todo lo que nosotros somos. Quisiera que leyéramos el Salmo 139, hermanos. Es un salmo muy conocido, pero me gustaría que esta tarde lo leyéramos, porque nos va a dar luz, hermanos, respecto a ese conocimiento que Dios tiene de nosotros. Y dice el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Es increíble, hermanos. Y detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y hermanos, al leer este conocimiento que Dios tiene de nosotros, hermanos, debe de llevarnos a reflexionar en nuestras vidas, porque Él conoce nuestras obras, nuestros pensamientos y quiénes somos de una manera integral, qué hacemos en lo secreto y qué hacemos en lo público. Y Jesús les dice a la iglesia de Apocalipsis, yo conozco tus obras y conozco tus tribulaciones, dice la siguiente palabra. Y cuando leemos tribulación, hermano, el original de esta palabra es eslipsis. Y sí está traducida como tribulación, pero tiene más significados, hermanos. Recordemos que el griego es un idioma muy rico, muy rico, y en esta tarde esto nos va a bendecir muchísimo, porque dice que esta palabra se puede traducir también como aflicción, como angustia, como estrechez y como persecución. Entonces Jesús les dice a Esmirna, yo conozco tus obras, tu aflicción, tu angustia, tu estrechez y tu persecución. Y hermanos, ellos en el tiempo histórico en el que el apóstol Juan escribe estas palabras, ellos estaban viviendo, hermanos, bajo el imperio romano. Y el imperio romano, hermano, perseguía el evangelio. Se dice que hubo 2 grandes olas históricamente de persecución a la iglesia de Esmirna. La primera de ellas cobró más de 1,500 vidas de cristianos y en la segunda cobró más de 800 vidas. Y cuando nosotros pues vemos este tipo de datos, hermanos, nos debe llevar a poder dar gracias a Dios y poder también estar listos, hermanos. La siguiente, lo dice, no tema, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Dice que él conocía su pobreza, hermanos. Y esta palabra es topejía. Dice, el significado es suma pobreza material. Podríamos decir que eran paupérrimos, que ellos estaban muy pobres.
Pero no sé si recuerdes que cuando yo te platicaba de Esmirna, ellos estaban situados en un puerto comercial. Era muy próspera la ciudad donde ellos vivían. Entonces, ¿por qué ellos tenían tanta pobreza, hermanos? Ellos vivían en una ciudad donde podía haber recursos económicos. Bueno, su pobreza, hermano, se debía a la causa de la persecución, porque ellos al huir perdían todo. Al no negar su fe, no tenían trabajos estables, no los empleaban por ser cristianos, y si llegaban a tener negocios, el Imperio Romano tenía la autoridad, hermano, de quitarles sus negocios. Entonces ellos, a causa de su fe, vivían un tiempo de mucha estrechez económica, de suma pobreza material. Pero, hermano, aquí la redacción de Juan dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y entre paréntesis dice: pero tú eres rico. Y podríamos decir, ¿qué clase de riqueza tenían entonces ellos? Si una palabra antes nos dice que ellos tenían mucha pobreza. Bueno, esta palabra, hermanos, ploutos, es riqueza abundante, es riqueza material o intangible. En realidad, justamente es esa segunda traducción, que era una riqueza intangible para ellos. Ellos eran tan ricos, hermanos, que Jesús no les reprochó nada. Eran tan ricos que Jesús les hace un reconocimiento a su sufrimiento. Si nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis y hemos avanzado con los días, nuestra lectura, hermanos, hay una iglesia más adelante que se llama la Odisea. Ellos sí eran ricos, hermanos, ellos literalmente tenían recursos económicos. Sin embargo, cuando Jesús les habla a los laodicenses, en realidad Jesús les dice que ellos son unos pobres, desventurados, desnudos, y les dice cosas que no tenían como que ver con la situación económica que ellos vivían. Pero en realidad Jesús estaba hablando espiritualmente. Ellos eran ricos porque ellos buscaban, hermanos, el reino de los cielos. Ellos buscaban las cosas de arriba. Y, hermano, cuando los esmirnenses dan esta prioridad a la fe, ellos estaban haciendo tesoros en los cielos. Y su corazón estaba en el cielo. Y allí, hermanos, como dicen las escrituras, ahí estaba su tesoro. Y, hermanos, más adelante, si continuamos nuestra lectura, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y en esta última aseveración de Jesús, cuando dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, había, hermanos, en aquellos tiempos en la ciudad de Esmirna una comunidad judaica. Ellos, debido a la extensión del evangelio, los judíos llegaban a convertirse. Pero, hermanos, estos judíos pervertían el evangelio, añadiendo rituales de la ley y haciendo caso a las insinuaciones de Satanás. Y sabemos que cuando nosotros añadimos al evangelio, hermano, en realidad estamos restando, porque no es necesario. Jesús ya dejó escrito lo que necesitamos hacer y creer. Y, hermano, cuando hay esta afirmación de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, Jesús nos está diciendo que Él conoce a los que se dicen ser cristianos y no lo son, a las iglesias que se atañen de ser cristianas y no lo son en realidad. Y, hermano, tengamos en cuenta estas características que Jesús habla en estos versículos. Y si seguimos la lectura, les dice a ellos: no temáis, no temas en nada de lo que vas a padecer. Y cuando Jesús dice: no temas en nada de lo que vas a padecer, hermanos, ¿qué sucede cuando tenemos temor? El temor, hermanos, nos paraliza, y entonces no hacemos lo que Jesús quiere que nosotros hagamos.
Y cuando hay temor, hermano, el antídoto a esta situación es la fe. Y los esmirnenses, hermanos, tenían una fe inquebrantable, una fe que vencía todo obstáculo. Y quisiera mencionarles Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando Lucas relata en el Evangelio Lucas 12:32, Jesús les dice, no temáis, manada pequeña. Y podemos tener estos dos ejemplos, hermanos, pero los estudiosos de la Biblia dicen que hay 365 porciones escriturales acerca del temor, hermano. En no temer. Y Dios tiene para cada día de nuestro año, hermanos, un no temer, un no temáis. Y cuando nosotros vemos estos aspectos, hermanos, de Jesús, podría entrar una pregunta. ¿Por qué Jesús dejó a los esmirnenses sufrir como lo estamos leyendo, hermanos? Bueno, quiero decirte que el sufrimiento en la vida cristiana siempre tendrá un propósito. Hechos 14:22 nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y hermano, yo sé que no son palabras muy dulces para tus oídos, pero es una realidad en la vida cristiana. El sufrimiento es real. En la vida cristiana y en la vida natural, hermanos. Todos pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, pero el sufrimiento siempre cumplirá propósitos. Y yo quisiera enlistar esta tarde, hermanos, 5 propósitos que Dios tiene en el sufrimiento para nuestras vidas. El primero de ellos es que nos acerca aún más a Cristo. Romanos 8:35, hermanos, es un pasaje que a mí en lo particular me llena mucho de esperanza, porque el poder leer al apóstol Pablo dar tales afirmaciones, hermano, es hermoso, porque les dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hermano, cuando nosotros leemos Romanos 8:35 al 39, hermano, y experimentamos lo que el apóstol Pablo dice, solo a través de esta experiencia, hermanos, sabemos que esta lista, hermanos, de circunstancias que nos pueden pasar en la vida no nos separará de Cristo. Más bien, hermano, este tipo de eventos en la vida del hombre nos llevan a buscar más a Dios, a tomarnos más fuerte de su mano, hermanos. Cuando tenemos una buena respuesta ante la adversidad, entonces buscamos más a Dios, le conocemos más a Él y sabemos, hermano, que en medio de la desnudez, en medio del hambre, en medio de la persecución, en medio de la separación, ahorita estamos viviendo lejanía, pues debemos, hermanos, eso no nos separará de Dios, porque Dios está, hermanos, con nosotros a una oración de distancia, a un abrir tu Biblia para escuchar tu voz. Y eso, hermanos, no nos hace que nos separemos, al contrario, nos hace más cercanos a Cristo. El segundo de los propósitos es que nos identifica con Cristo. Hermano, a veces hasta parece risa cuando mi papá tenía un dicho cuando le hacían algo feo y él decía, si a Jesús lo mataron siendo inocente, ¿qué no me van a hacer a mí? Y hermano, parece a veces de gracia, ¿no? Pero en realidad la palabra en Juan 14:18 nos dice, no os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Bueno,
El texto que quise tomar fue cuando él dice que si a él lo han maltratado, nosotros no estamos exentos de ello, hermanos. Que el discípulo no es mayor que su maestro. Entonces, esto, hermanos, nos identifica con Jesús. Cuando la iglesia primitiva, hermanos, era maltratada en el libro de los Hechos, los discípulos, hermanos, no salían huyendo. Cuando vemos a los discípulos, a Pablo, a Pedro, a cada uno de ellos que fueron encarcelados a causa del evangelio, hermanos, ellos tenían por sumo gozo la persecución. Ellos decían que no eran dignos de morir como su maestro y los crucificaban de cabeza. Ellos se sentían gozosos de padecer como Cristo. Y es algo, hermano, que hemos perdido en este tiempo. Es algo que hemos perdido el gozo porque tal vez pasamos ciertas vicisitudes y ya estamos reprendiendo a Satanás, ya estamos queriendo retraernos para que no nos pase nada, hermanos. Pero el tener, hermanos, tribulación nos identifica con nuestro Señor. Y es necesario, como dice el apóstol Pablo en Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, hermano. Y a veces nos va a tocar padecer como cristianos. Y el tercer propósito es que afirma nuestra fe. Romanos 8:18 dice, por cierto, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y hermanos, es una porción hermosa porque el apóstol Pablo dice que estas aflicciones, hermano, que estamos viviendo en este tiempo, no se compararán nunca. El peor momento que tú vivas en tu vida cristiana no se comparará, no tendrá, hermano, comparación con la gloria que ha de manifestarse en ti y en mí. En la gloria postrera, hermanos, que veremos, que tendremos en una eternidad gloriosa con Cristo, hermano. Así es de que esto debe afirmar, debe traernos esperanza, debe llevarnos a seguir adelante, a no menguar en nuestra fe y a saber que esto afirmará nuestra fe. La siguiente es que forma carácter. Romanos 5, hermanos, es un libro, hermanos, muy, muy precioso, porque nos habla acerca de que la prueba, hermano, la tribulación, porque de hecho usa la misma palabra que es eslipsis que leíamos en tribulación, hermanos. Es la misma palabra con la que inicia Romanos 5, del 3 al 5. Les dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esa es la palabra eslipsis, la que leíamos al principio. Sabiendo que la tribulación produce, hermanos, paciencia. Esto quiere decir, hermanos, que transforma nuestra tribulación en paciencia. Y cuando vemos el original de paciencia, hermanos, podemos decir que es una figura como de una estatua, hermano, inamovible, una actitud firme ante la prueba. Cuando hablamos de prueba, estamos hablando de un término que da la connotación de experiencia, de generar un carácter cristiano, hermanos. Y dice el texto, pero no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios en las tribulaciones, sabiendo que esta tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y hermanos, es importante que nosotros podamos tener el conocimiento de esta situación, de que la tribulación va a formar carácter en nosotros, que Dios tiene todo en su mano, que Dios es un Dios soberano y debemos conocer sus atributos para que podamos, hermanos, tener esperanza. La parte 5 es la extensión del reino, hermanos.
Cuando hay persecución, hermanos, la gente huye porque ya no hay forma de vivir. ¿Y qué pasó en la iglesia primitiva? En la primera persecución que hubo, el reino se extendió, hermanos. Y eso hace, hermanos, que el reino también se ha extendido. Entonces debemos, hermano, no temer a lo que vamos a padecer. Si seguimos nuestra lectura de Apocalipsis, dice más adelante, el diablo, hermanos, echará a algunos de ustedes en la cárcel. ¿Para qué? Para ser probados. Y cuando nosotros leemos probados, tiene una aplicación de tentar o insinuar a lo malo. Sabemos que el enemigo es el único que hace esto, tentar o insinuar. Y el propósito de Satanás era insinuar a los esmirnenses a negar su fe. Sin embargo, hermanos, ellos no lo hacían. Hubo, hermanos, los anales de la historia dicen que hubo un hombre llamado Policarpio. Dice que él era el obispo de Esmirna. En Esmirna, hermanos, había 2 templos muy grandes. El primero de ellos era a una diosa llamada Roma y el siguiente era al César. Recordemos que en aquellos tiempos el César era considerado un dios. Y cuando Policarpo es enfrentado por el gobierno romano para que él adore al César, dice que él no lo hizo y prefirió dar su vida, y él fue condenado, hermano, a la hoguera. Y dicen que en los últimos momentos le decían, niega a Jesús, maldice a tu Dios, y él dijo, tengo 86 años de que el Señor me ha hecho bien, ¿cómo podré maldecirlo? Y él, hermano, prefirió entregar su vida antes que negar a su amado Salvador. Y, hermano, esto debe llevarnos a meditar en nuestras vidas, a saber en qué estamos parados y a saber cuáles serán nuestras respuestas ante una tribulación como esta. Y sigue diciendo, no temáis de lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y cuando habla acerca de 10 días, hermano, en realidad Jesús está dando una esperanza, porque les dice, solo durará un lapso de tiempo. La tribulación, hermano, no es para siempre. La tribulación solo es un tiempo en el que Dios tiene para enseñarnos y Él lo tiene determinado en su mano. Y Él hoy nos dice, no es para siempre, solo es un tiempo en el que tú vas a padecer. Y sigue diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando Él nos dice esto, Jesús demanda a creyentes fieles, hermanos, que confíen en Él y que no solo lo conozcan, sino que lo experimenten, porque podemos tener conocimiento, hermano, de Dios y del Evangelio y de Biblia y de muchas cosas, pero si no conocemos al Dios de la Biblia, entonces, hermano, tenemos un gran problema. Y dice adelante, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando Él nos habla de oído, Él nos habla acerca de un discernimiento espiritual. Podríamos decir que discierna lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y hoy ese es nuestro reto, hermano, discernir nuestros tiempos, discernir lo que Dios está hablando a nuestra vida. Y quiero concluir y decirte, hermanos, que nuestra meta no está en esta tierra. Por difícil que la estés pasando o la estemos pasando, esto no será lo único que conoceremos. Tenemos una promesa, hermanos, de una eternidad al lado de nuestro Creador. Y yo quisiera que ahí donde tú estás, inclinaras tu cabeza y pudieras decirle al Señor, ayúdame a tener una buena actitud ante el sufrimiento. Que no te amargues, hermano, cuando venga la tribulación, la estrechez económica, cuando tengas persecución. Que al contrario, hermano, tú puedas afianzarte más en Dios. Que tú no abraces los dardos de Satanás cuando Él te diga tu Señor te ha dejado, sino que tú puedas entender que hay propósitos en medio de la tribulación. Iglesia, Dios les bendiga.
tardes, hermanos. Es un gusto, un privilegio. Ahorita acabamos de escuchar algo muy, muy importante que nos acaba de ministrar sobre la iglesia de Esmirna. El sufrimiento, el dolor que a veces hay que padecer por causa de Cristo. Ahora vamos a estudiar la siguiente iglesia, la iglesia de Pérgamo. Eso está en nuestra Biblia enseguida, Apocalipsis 2:12 al 17. Vamos a ir leyendo, dice por versículos, y comenzamos. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Cuando hablamos de Pérgamo, encontremos algunos significados: matrimonio o debidamente desposada. Pérgamo era la capital de Asia Menor, lugar donde hacían pergaminos, por lo cual tenían la biblioteca con una de las bibliotecas más grandes, con más de 200,000 ejemplares que contenían la sabiduría de aquellos tiempos, la segunda más importante después de Alejandría. Entonces quiere decir que era una ciudad, una capital muy importante. Se levantaba sobre una escarpada colina a 304 metros por encima de las llanuras. Era uno de los centros religiosos para el culto de Atenas. Se dice que tenía un templo a Zeus con una gran estatua de él, un templo a Atena, a Dionisio, que era el dios de la embriaguez, a Escalapio o Esculapio, dios de la medicina. Y fue la primera ciudad que levantó un templo a César, en ese momento a César Augusto. Podemos ver que tenían también algunos avances en la medicina, pero también la mezclaban con superstición y hechicería. Uno de los ritos o recetas que ellos daban era que el paciente tenía que dormir en el patio del templo después de adorar a Esculapio, dormir, y tenían que pasar serpientes por encima de él para inocular sanidad. No era algo supersticioso, algo idólatra. Esculapio tenía una característica: su símbolo era una serpiente, y es algo muy interesante porque esa serpiente se sigue usando hasta nuestros tiempos. No sé si han visto uno de los emblemas de los médicos que tienen una serpiente. Esa serpiente simbolizaba a ese dios. Aún las ambulancias lo tienen, algunas batas de los médicos, de los paramédicos, tienen ese símbolo, y viene desde aquellos tiempos, hermanos. Es algo muy, muy curioso, ¿no? Que sigue hasta ahorita. Otra cosa es que la serpiente para el cristiano representa a Satanás, y para ellos representaba a un dios de sanidad. Es algo que nos contrapone, ¿no? Ante ello. Vemos también que la ciudad era una ciudad donde había persecución al cristiano. Se dice que se juntaban para buscar para festejar a sus dioses. Se juntaban dinero entre todos, y los que no cooperaban para los festejos se consideraban enemigos del César, y por lo cual tenían persecución, y había persecución para los cristianos que se oponían a aquellas tradiciones. No era fácil, hermanos, ser cristiano en ese lugar. No era fácil, era muy difícil, sabiendo que también se considera una ciudad que competía con Atenas en cuanto a templos, en cuanto a idolatría. ¿Ok? Y yo estuve asemejando nuestra ciudad, lo que vivimos hoy. Nuestro México tiene uno de los más grandes santuarios de idolatría. Esto es la Basílica. Tenemos aquí cerca de nuestra iglesia uno de los templos religiosos a la muerte más grandes de toda América Latina. O sea, es algo impresionante, y pequeños centros de adoración a diferentes ídolos en nuestras colonias. Y eso lo vemos, y no estamos lejos de esa realidad en esos tiempos. Y vemos que nosotros tenemos que estar alertas, hermano, porque la idolatría está muy cerca
La hechicería está muy cerca de nuestra puerta. Dice la palabra, dice, escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia siempre va a representar el líder o el pastor en ese momento. Representa al que está a cargo de la iglesia. Y por lo cual la carta está dirigida al líder de la iglesia. Y dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La espada, siempre que hablamos en la palabra, representa la palabra de Dios, porque vemos en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra siempre va a traer, cada vez que se predica va a traer dos consecuencias. Una es que se conviertan las personas y puedan arrepentirse, y otra es que se contrapongan a ella, que crea conflicto, porque no les gusta escuchar la verdad. La palabra es como un espejo a nuestra vida. Nos dice quiénes somos. Al revelarse la palabra a nuestra vida, al verla, nos dice quién realmente somos, hermanos. Entonces esa es espada de 2 filos la que habla. Dice, yo conozco tus obras, versículo 13. Al ver esa palabra, yo conozco tus obras, vemos la omnisciencia de Jesús, su omnipresencia y que es el Todopoderoso. Dice, ¿y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Al ver vemos la idolatría de la iglesia, bueno, del lugar de Pérgamo, vemos que es algo donde Dios lo considera el trono de Satanás. Para considerarlo, eso quiere decir que era un lugar con mucha inmoralidad, mucha idolatría, mucha hechicería, donde la gente, donde las personas pecaban deliberadamente bastante, ¿no? Dice, pero tienes el trono de Satanás. Después dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Cuando se habla de retener su nombre, dice que no, que se contraponen. Todavía hay hermanos que retienen el nombre de Jesús. Ejemplo, que alguien de los paganos decía, es que Zeus es Dios. Ellos decían, no, Jesús es Dios. Retenían el nombre de Jesús. Para ellos Jesús era el Señor. Entonces ellos retenían el nombre. Dicen, no has negado mi fe. Aquí podemos encontrar que no negaban la obra sobrenatural del Señor. Cuando dicen no has negado mi fe, es que no niegas la obra que yo hice en la cruz. No niegas que yo morí y resucité. Y esos lo hacían. Si alguien les preguntaba, no, yo creo que Jesús murió y resucitó. Él al 3er día, y Él es mi Salvador. Él, a través de ese sacrificio, yo soy salvo. Ellos no negaban la fe del Señor. Dice, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí vemos un personaje que menciona al Señor Jesús, Antipas, mi testigo fiel. Antipas, su significado de su nombre es anti, contra, y paz, todo. Y podemos decir que Antipas significa contra todo. Él muere de una forma muy dolorosa, muy fea. En aquellos tiempos ellos tenían un toro gigante, hueco, de bronce, donde ofrecían sacrificio a sus ídolos. Dice la historia que él por negarse a adorar a una estatua de César, él es metido en ese toro y es quemado. Prácticamente lo cocinaron, hermanos, porque él estaba en contra de la idolatría, en contra de esas prácticas inmorales. Y él es un mártir. Cuando dice él fue mi testigo fiel, habla de testigo, quiere decir martuleo, que deriva de mártir, quiere decir que fue su mártir fiel. Él murió siendo fiel a Jesús, siendo fiel al Evangelio, fiel a su palabra, no lo negó.
y vemos que nosotros también tenemos que ser fieles aún hasta la muerte. Yo creo que ninguno de nosotros nos han amenazado con matarnos, ¿no? De alguna manera, pero tenemos que estar listos si algún día eso sucede. En partes de nuestro país hay gente que mata a, a los cristianos por negarse a las tradiciones del pueblo. Eso lo vemos mucho en Chiapas, en Oaxaca, donde les quitan sus tierras y todo eso. Pero tenemos que estar firmes, hermano. Sí. Ahora vamos a ver que más el siguiente versículo les amonesta. Hay dos amonestaciones muy graves, hermanos. Muy graves. Dice el versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Vamos a ver primeramente quién era Balaam. Vamos a ver la historia de Balaam. Todos conocemos la asna, ¿no? Hay algunas personas que conocemos esa historia de que una asna habló que montaba Balaam. Pero vamos a ver por qué. Balaam, para empezar, significa el dueño del pueblo o destructor del pueblo. Eso es lo que significa Balaam. Era un profeta gentil. Un falso profeta. Dice la palabra en Josué, en José 13:22, que era un adivino. No era un profeta de Dios, era un adivino, un hechicero, ¿no? Que vivía en aquellos tiempos. Gente que su nombre deriva de destructor del pueblo, y vamos a ver por qué. Y vamos a ver por quién era Balac también. Balac significa su nombre vacío. Era rey de Moab. Moab significa semilla, ¿ok? Los moabitas son descendientes de Lot. Y Lot prácticamente, si recuerdan la historia, él se fue a vivir a Sodoma y Gomorra. Fue de los únicos sobrevivientes cuando fue la destrucción, y eso porque era pariente de Abraham. Yo creo que si no hubiera sido pariente, no, tampoco vive. Entonces vemos que Lot vivía en Sodoma y Gomorra, y en esos lugares se practicaban inmoralidades, idolatrías. Era algo así como Pérgamo, de lo que estamos hablando. Entonces vemos que Israel en aquel momento tenía que cruzar. Para cruzar a la tierra prometida y no rodear, tenía que pasar por ese pueblo, por Moab. Pero el rey Balac les niega el paso, y Dios se enoja con él. Y se crea un conflicto entre los pueblos. Balac no quería a Israel. Podemos decir que odiaba a Israel. Conocía de dónde venía. Y en esos tiempos existía ese profeta o ese adivino que se llamaba Balac, ¿no? Y va y consulta a Balac, le dice, oye, pues ahí están los israelitas. Te voy a dar una lana y me los maldices para que me los maldigas. Y él le dice, no, pero ellos tienen por rey a Jehová. Pero le dice, pero te voy a dar una buena lana, ¿no? Y le dice, bueno, voy a ver qué pasa, ¿no? Entonces, para no ser cuento muy largo, una historia que conocemos, que está en la Biblia, en Números 23 al 32, 33 me parece, Balaam no puede maldecir al pueblo. Al contrario, Dios le dice, bueno, ve, pero yo te voy a decir qué digas. Y salen de su palabra bendiciones al pueblo. Balac se enoja y le dice, es que no podemos. Entonces se rinden al no poder, pero le aconseja, le da un consejo. Dice la palabra que Balaam aconseja a Balac y le dice, tus mujeres de tu pueblo son más lindas que las de Israel. Y le comenta, y le dice, mándalas, sedúcelos con tus mujeres. Y manda a las mujeres más hermosas de Moab a Israel, al pueblo, y el pueblo empieza a pecar y empieza a caer en idolatría y fornicación, por lo cual trae consecuencias
y hay una mortandad por un juicio del Señor de 24,000 israelitas. Eso prácticamente, esa es la doctrina de Balaam. Y vemos que en esos tiempos había personas que usaban ese método, que eran piedra de tropiezo para los cristianos y los hacían pecar, los seducían a pecar, a la idolatría, a la fornicación, a la hechicería. Pero y los hacía caer en ese momento. Los hermanos que no estaban firmes caían en esa situación. Y después vemos en el capítulo 15, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Vemos que los nicolaítas, ¿quiénes son? Hay dos conceptos. Dice, vienen de seguidores de un líder cristiano llamado Nicolás. Se cree que él era gentil, era un griego con ideologías filosóficas gnósticas, que consistía en que el cuerpo era malo, que la materia no valía y lo que importaba era el alma. Entonces con el cuerpo podías hacer lo que tú quisieras. Finalmente se iba a convertir en polvo y ya no iba a servir. Y también significa el que sucede o el que atrae, el que tienta o el que seduce. Es lo que significa nicolaíta. También el que conquista al pueblo. Podemos decir el que seduce para conquistar al pueblo. Vemos que en aquellos tiempos en los templos había una cultura muy inmoral. Era algo terrible, porque en los templos de ellos había prostitutas y prostitutos que podían tomar después de adorar a los dioses y podían estar con ellos, ya sea hombres con hombres, mujeres con hombres, o mujeres con mujeres. Estaban para eso y ellos seguían siguiendo esa doctrina, esa enseñanza que había entrado a la iglesia. Y de repente podremos decir que decían, pues el Señor nos ha salvado, no importa, ¿no? El cuerpo no vale. Pues le podían decir, ¿eres cristiano? Sí, yo conozco a Cristo. Pero por fuera, oye, vamos al templo. Es como decir ahorita, pues vamos al antro, vamos a tomar, vamos a buscar algo, ¿no? Al fin Dios nos perdona, Dios nos salvó, el cuerpo como quiera, la salvación está ahí. Es algo muy, muy delicado, hermanos. Muy delicado. Es algo que en nuestros tiempos podemos ver que también hay doctrinas en nuestro tiempo que han jalado a las iglesias. Podemos ver la doctrina de la prosperidad. Muchas iglesias, muchos cristianos se fueron tras esa doctrina. La doctrina de la metafísica, de la declaración positiva. Y hoy hay un pensamiento filosófico que se acerca mucho al gnosticismo, que es, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras mientras tú no dañes a nadie más. Es lo que se cree en estos tiempos. Y eso no se queda muy alejado de lo que se practicaba en ese tiempo en Pérgamo. Y eso puede estar penetrando nuestra iglesia, nuestro hogar y nuestra vida. Puede empezar a contaminar nuestra vida. Y al contaminar nuestra vida, contaminamos nuestro entorno. Tenemos que estar muy alertas, hermano. Muy, muy alertas de ese tipo de enseñanzas. Y luchar como Antipas contra todo. ¿Ok? Contra todas esas cosas que intenten penetrar a nuestra iglesia, a nuestra vida. Ahora, hermanos, después en el capítulo 16, dice, por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete. Dice, todos sabemos que arrepiéntete es cambio de dirección, cambio de conducta, del griego metanoia, pero esta palabra tiene un agregado que se lee metanoeson, que es la que se ocupa en este texto. Y esto quiere decir que dice arrepiéntete, pero arrepiéntete prontamente, con urgencia, ya, porque urge arrepentirse, hermanos. Ahora, dice,
Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice en la palabra vendré y pelearé es hacer guerra. Hacer guerra. Y nosotros, tú y yo, no creo que estemos aptos para hacer guerra contra Jehová. Seríamos como una hormiga contra un zapato. No seríamos nada ante Él, nada. No podemos contra Él. Pero Él usa un arma y es la espada y es la palabra de Dios. Y recordemos también, hermanos, que es tiempo también de meditar en nuestra vida y arrepentirnos prontamente. Porque Él viene a juzgarnos, hermanos. Y Él nos juzga con amor, porque dice la palabra que el que ama, disciplina. Pero a veces la disciplina no es grata. Nos avisa el Señor, pero a veces el Señor tiene que hacer otras cosas para que podamos arrepentirnos. Y no lleguemos a esas situaciones, hermano. No lleguemos a esas situaciones, sino que pongamos atención a la palabra y nos arrepentamos. Dice 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pongamos atención, discernamos el tiempo, lo que dice el Señor. Dice, al que venciere, daré de comer el maná escondido. Y esto se refiere, recordemos que el maná se habla del maná cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Dios les mandaba ese maná, pero en este contexto hablamos de que el maná es el mismo Jesús. Juan 6:51 dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Él se revela y ese pan podemos comerlo si nosotros le buscamos a Dios, buscamos su palabra, nos arrepentimos, podamos estar saciados con su palabra, con su presencia, con lo que Él hace en nuestra vida. Ese es el verdadero pan, ese es el verdadero pan que sacia nuestra vida. Y después habla sobre un galardón, hermanos. Dice, al que venciere, daré de comer del maná escondido, dice, y le daré la piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esta piedrecita puede ser que, digamos, pues, ¿qué piedrecita, no? Pero para ellos, en esos tiempos, había una costumbre judicial. En los tribunales, tenían una manera de declarar culpable o inocente. Se tenía una piedra blanca y una piedra negra. Cuando se levantaba la piedra negra, significaba culpable. Pero cuando se levantaba la blanca significaba libre de culpa, de toda acusación que se tenía. Y el Señor nos da esa piedrecita y nos hace entender, dice, al que venciere les daré esa piedrecita. Dice, tenemos que luchar, hermano, contra todo lo que está en desacuerdo a la palabra. Contra todo lo que quiera penetrar nuestra iglesia, nuestra vida. Oye, en estos días, en esta época, hay muchas cosas, muchas corrientes filosóficas que están penetrando en nuestra sociedad. Podemos abrir Facebook y ya hay casi prácticamente pornografía. Pensamientos que van en contra de la palabra. La gravedad de la iglesia de Pérgamo tal vez sí era el pecado, pero la verdadera gravedad era en que los líderes no estaban haciendo nada. Estaban permitiendo que eso entrara a la iglesia. Ese era lo más grave, hermanos. Nosotros tenemos que luchar en contra de, aunque perdamos la vida. Ser como Antipas, estar contra todo lo que transgreda la palabra de nuestro Señor. Esa es el llamado para nosotros, hermanos. No permitir que entre ninguna doctrina falsa a nuestra casa, a nuestra vida y a nuestra iglesia. Seamos como ese Antipas, hermanos. Luchemos a contracorriente porque esto se está poniendo muy difícil, hermanos. Pues en este momento, pues vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca porque son tiempos difíciles. Yo creo que estos tiempos se están acercando a esos tiempos como Pérgamo,
donde la idolatría, la hechicería y la inmoralidad están a la vuelta de la esquina, hermanos. Y vamos a orar para ser fortalecidos, para poder estar de pie, para poder estar en todo momento fortalecidos con la palabra del Señor, con nuestro pan diario que es el maná, con el Señor Jesucristo, que es su palabra, su evangelio.